Bueno, lo primero, muchas gracias a Rosa, Mercedes, Cristina, ¿no? por todos estos años. Como ha mencionado ya Rosa, ¿no? Llevo muchos años aquí y me han dado la oportunidad y me han invitado a dar esta conferencia, que como ha dicho es la primera y para mí es muy importante y es un honor estar aquí al fin y al cabo, ¿no? Y luego también gracias a todos los que habéis venido, porque como ha dicho Rosa, hoy es un día al final un poco raro en Madrid, ¿no? Con la maratón que hay, es complicado llegar, así que muchas gracias por venir, por dedicar un tiempo y sobre todo por el interés al fin y al cabo, ¿no? Entonces a mí me invitó la asociación a dar esta primera conferencia de este curso sobre los templos egipcios, que particularmente para mí es un tema especial, porque es el tema por el que yo me enamoré de la egiptología y de Egipto, en definitiva. Porque todos en un determinado momento al final nos cruzamos con las pirámides, con la lengua jeroglífica, con los muchos misterios que guardaba y que aún guarda Egipto y el Nilo, pero también una gran parte importante de Egipto son los templos. Al fin y al cabo son algunos de los monumentos más grandes que podemos encontrar tanto en Egipto como propiamente como estructura religiosa en el resto de culturas a lo largo de la historia. Pero sin duda los templos egipcios son de los monumentos mejor conservados de la antigüedad. Y no solo nosotros los admiramos ahora con la perspectiva del tiempo, de los miles de años que han pasado desde la cultura egipcia hasta nosotros, sino que ya desde antaño, desde los propios egipcios, romanos, griegos, admiraban la magnificencia de estos templos. Perdonadme si alguna vez estoy así un poco más nervioso, dubitativo o se me olvida cambiar de diapositiva. Como ahora, que me queda la diapositiva de título y yo arranco a hablar y no vemos ninguna imagen. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco una pequeña selección, ¿no?, de imágenes que las iremos viendo, las iremos explicando a lo largo de la conferencia, ¿no? Entonces, como comentaba, no son de los templos, son estructuras que no solo nosotros admiramos, sino que se han admirado desde antaño. Incluso conquistadores y viajeros posteriores a la cultura egipcia han manifestado su admiración y su interés por este tipo de templos, de estructuras religiosas. Durante siglos, los templos, algunos como el gran templo de Amón en Karnak, que es la mayor estructura religiosa que el mundo ha conocido, y de momento sigue siendo así, ha provocado el asombro de todo aquel que se ha acercado al Nilo, por la riqueza arquitectónica, por la decoración, incluso simplemente por su magnificencia y sus dimensiones. Además, también hay que mencionar que la cultura egipcia es una de las que mayor producción de templos ha tenido a lo largo de su historia. Ninguna otra cultura, ninguna otra religión ha tenido una producción tan amplia de templos. Al fin y al cabo, durante toda la historia de Egipto se han construido cientos de templos, de los cuales solo conservamos una pequeña parte y solo podemos observar una pequeña parte hoy en día. Claro, todo esto se traduce en esta gran construcción en que los templos tenían un mayor significado y una mayor relevancia que puede tener en otras culturas posteriores. Para los egipcios los templos son mansiones de los dioses, son los patronos de Egipto y del propio universo, el acceso a lo divino, una isla del orden en un océano cósmico. Al final, la realidad de los templos es que sería una mezcla, una idea en total de todas estas concepciones propias. Claro, con todo esto, los templos vamos a encontrar que van a tener diferentes funciones a lo largo de la historia. ¿Cuáles van a tener estas funciones? Van a ser la morada de los dioses, que van a ser construidas y ampliadas durante milenios, durante generaciones, por el culto constante que reciben las divinidades aquí. Otros fueron los monumentos funerarios erigidos para el alma de los faraones, para realizarle los cultos diarios, para no perder el contacto con el pasado y para velar por la comunidad. Otros simplemente también fueron utilizados como meras construcciones fortificadas, como centros administrativos, y otros tantos tenían una función propagandística o simplemente eran sitios donde el faraón se retiraba, era el retiro del faraón. Pero claro, estos centros no eran solo centros de gobierno, de la economía o del comercio, sino que eran sitios donde se reflexionaba sobre la naturaleza de la existencia misma, sobre las divinidades, sobre la humanidad. Y aquí es donde se realizaba el intercambio entre lo divino y lo humano. Este intercambio se realizaba a través de los sacerdotes y de los faraones, porque al fin y al cabo hay un cuerpo sacerdotal con unos altos sacerdotes que son los encargados de realizar esta serie de rituales, de tributos, junto con el faraón, que era, al fin y al cabo, la representación de la divinidad.
En definitiva, al final muchos de estos templos se han perdido, pero su riqueza aún mantiene, sobreviven sus maravillas arquitectónicas, como podemos ver aquí en esta imagen. Ahí, vale. Pero claro, los egipcios, yo no me imagino al primer arquitecto egipcio encargado de hacer el primer templo diciendo, bueno, lo voy a hacer de esta manera y así va a ser durante todos los milenios que vamos a durar. Esto fue obviamente un proceso en el que se van a ir incorporando diferentes elementos y cada uno de ellos va a tener una importancia o un significado especial, tanto simbólico como literal. Entonces, aquí tenemos otra imagen de otro templo, donde ya observamos varios de los elementos que vamos a explicar ahora en esta parte. Como por ejemplo están aquí los pilonos, que son la puerta de entrada, o lo que se consideraría la propia puerta de entrada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el templo egipcio, aunque la puerta de entrada, lo que sería el terreno, la parte de los propiamente templo, sería de aquí hacia el interior. Aquí tenemos el ejemplo de pilono. El templo no empieza ahí. El templo empieza en una distancia bastante anterior, porque ¿cuál es la primera estructura que encontramos? Nosotros, si fuéramos unos sacerdotes que viajamos al templo Amón, o somos el faraón realizando un viaje a ver los diferentes templos, nosotros seguramente llegáramos al templo a través de una gran barca por el Nilo. Primero, porque es mucho más fácil remontar el Nilo, parte de nuestro territorio, que intentar atravesar los desiertos. Y segundo, porque al fin y al cabo somos el faraón, mejor ir cómodos en una barca por el Nilo que ir por el desierto con más calor todavía, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a llegar va a ser al embarcadero. Esta es una representación, una reconstrucción de un embarcadero, y los embarcaderos solían estar en un canal secundario del Nilo. ¿Por qué? Porque de esta manera los acercan lo máximo posible a la propia estructura del templo. Además también lo suelen hacer mediante un sistema mediante el cual tienen en cuenta las crecidas del Nilo, para que sea más fácil que las barcas lleguen para depositar las mercancías, para llevar la barca por la estatua de la divinidad, para llevar el propio faraón. Claro, estas crecidas del Nilo, aunque la tenían en cuenta, al final se ha demostrado que, salvo los grandes templos en Karnak, Luxor, en Tebas en general, los pequeños templos, este embarcadero quedaba inundado con las diferentes crecidas del Nilo, por lo cual había una parte del año que quedaban más inaccesible, por así decirlo. Tras el embarcadero, una vez que bajamos del barco, nosotros queremos llegar al templo. ¿Y cómo vamos a llegar al templo? Vamos a ir por la vía procesional. Esta vía procesional se tiene constancia de ella desde el principio del Imperio Antiguo, desde el principio de la historia de Egipto. Y pasa por diferentes fases. En el Imperio Antiguo, por ejemplo, está cubierta con un techo, aunque después se va a terminar descubriendo. Esta vía procesional puede ocupar varios kilómetros, está pensada y realizada al milímetro, y además tiene una serie de esculturas a los lados que son las denominadas esfinges. Estas esfinges, como vemos, suelen tener una representación de la cabeza generalmente de la divinidad asociada al templo o del faraón, y cuerpo de león, aunque luego también las hay zoomórficas que tienen partes de león y partes de animal. El animal generalmente suele ser el que esté más asociado a la divinidad del templo. No están puestos los animales porque sí, me apetece poner una vaca, porque me apetece poner una vaca, no están asociados a la divinidad a la que está dedicada el templo. Estas esfinges tienen una clara función, primero, defensiva en cuanto de protección al caos, a los males y demás, para ahuyentar el mal y el caos que intente conseguir llegar al templo. Y luego además tenía también una clara función de señalización, de guía, para no perderte y no extraviarte de lo que sería la vía procesional que te lleva directa hasta el templo. En este caso estamos viendo la vía procesional de 2 kilómetros de Karnak, en la que vemos esfinges que tienen el rostro de Nectabeo I, que es un faraón de baja época, que reina entre el 380 y el 363 a.C., que además tenemos la suerte aquí en el Museo Arqueológico de contar con una estatua suya, que nos permite ver más o menos, porque las fotos, es verdad, he de reconocer que no se ven tan bien como pensaba que se iban a ver, ¿no?,
como sí que vemos que tanto las cabezas de las esfinges como de la estatua que tenemos aquí en Madrid se parecen. Entonces, de esta manera podemos extrapolar un poco todo el vestigio, todos los testigos que todavía nos quedan allí en Egipto, podemos encontrarlos aquí un poco también. Pero estas vías procesionales son muy típicas y se encuentran siempre en todos los templos, porque es la manera de acceder al templo. Además, mientras nosotros vamos caminando por esta vía procesional, empezamos a ver a lo lejos una pequeña estructura, que como hemos comentado, estas vías pueden llegar a ocupar varios kilómetros. En este caso, esta que acabamos de ver es de 2 kilómetros de longitud. Empezamos a ver una pequeña punta a lo lejos, y según nos vamos acercando vamos viendo que son la pareja o el obelisco individual. Aquí tenemos 2 obeliscos, uno de ellos todavía en Egipto, el de Karnak, y el otro está en el Vaticano. De los obeliscos no voy a dar un par de detalles, no voy a hablar mucho, porque la siguiente conferencia de Fernando, perdonadme, de Fernando, va a hablar sobre este tema, pero yo considero que es importante dar unas pequeñas pinceladas, ¿no? Ya que estamos hablando de las partes del templo, y esto es prácticamente lo primero que vemos nada más llegar al templo, ¿no? Para los egipcios, lo primero, los obeliscos, nosotros lo llamamos obeliscos a partir de la palabra griega que lo define, que es obeliskos, que significa punta de lanza o espada, por esta forma que vemos que tiene como de una lanza de grandes dimensiones. Realmente en egipcio obeliscos se dice o se escribe tejen, y suelen aparecer siempre de 2 en 2. En esto mucho por el expolio y sobre todo por la acción de los romanos, que les gustaban mucho los obeliscos, se llevaron muchos de estos a Italia, como es el caso del que tenemos en el Vaticano, que se lo llevó Augusto y lo colocó allí, y desde allí se ha quedado siempre en Roma en la posición y se ha ido construyendo alrededor. De hecho, cuando se erige el Vaticano, se decide mantenerlo en el centro, aunque se le añaden adornos exteriores al obelisco, se decide mantenerlo y integrarlo dentro de lo que sería la plaza. Estos obeliscos los egipcios los consideran ofrendas a los dioses, en especial al dios Ra, y ya que el piramidion, que es la parte superior, la que tiene la propia forma de pirámide, que termina en esa punta, ¿no? Serían los rayos del sol esparciéndose para la tierra, ¿no? Sería el sitio donde se reflejarían los primeros rayos del sol y los últimos del atardecer, y se representaría esa idea. Además, también son conocidos como las grandes agujas del faraón, y simbolizan la estabilidad, la permanencia, el poder, la fuerza. Y en ellos, como siempre están decorados, siempre tienen una inscripción en las que se suelen conmemorar los jubileos reales, las victorias, los acontecimientos importantes en el momento en el que se han elegido, con lo cual son el primer elemento que nos encontramos, y ya nos cuentan una historia, nos cuentan qué es lo que ocurre cuando se eligió, que está muy relacionado también a cuando se levantan los templos, o por lo menos a cuando el faraón decide hacerlos y colocarlos delante de los templos. Una vez que ya seguimos con nuestro recorrido, hemos llegado ya a la puerta de los templos, lo que nos vamos a encontrar junto a los obeliscos son los colosos. Estos colosos son grandes estructuras, grandes esculturas que se utilizan, se erigen desde el principio de los tiempos en Egipto. Están realizadas en piedra caliza y están realizadas en un solo bloque, es decir, a partir de un solo bloque sin tallan toda la imagen del faraón en cuestión. Los más conocidos son los colosos de Memnón, que son de Amenofis III, o los de Ramsés II, que tenemos aquí. Estos son sedentes, están sentados en el trono, y una vez que se habían esculpido a partir de este bloque de una sola pieza, se les colocaba sobre una basa o sobre un pequeño elemento para levantarlos. ¿Qué funciones tienen estos colosos? Pues tienen unas funciones similares a las esfinges que hemos visto en la vía procesionaria, de protección, de señalización, y también son las manifestaciones del alma del faraón. ¿Por qué? Porque de esta manera tenían acceso la gente normal, la gente de a pie, cuando acudía a los templos, al faraón, porque de otra manera no cualquiera puede acceder al faraón, no cualquiera puede ir a hablar, a pedirle algo al faraón, es algo que solo unos pocos determinados pueden hacer. Entonces, de esta manera tú podías
interactuar con el faraón, o por lo menos con el alma del faraón, a partir de estos colosos que están en el exterior del templo. Y luego ya llegamos propiamente a los pilonos. Estos pilonos es la propia entrada del templo. A partir de aquí se marca una separación entre las dos partes que hay el templo. Una parte más exterior, que es todo lo que hemos visto, de acceso público, y luego una parte interior, que cada vez va a tener un acceso más restringido. Los pilonos marcan esta delimitación, son grandes... son las grandes puertas monumentales. Yo creo que es la imagen que todos asociamos a los templos egipcios. Cuando nos hablan de templos egipcios, la primera imagen que se nos viene a la cabeza son los grandes pilonos de entrada. Están decorados habitualmente, como vemos, con escenas de acción, de batalla del faraón, derrotando a los enemigos. Pueden ser enemigos terrenales, pueden ser enemigos, como solemos decir, ¿no?, agentes del caos, es decir, aquellos que buscan la inestabilidad o que llegue el caos a Egipto, que es algo impensable para los egipcios, algo que no podía ocurrir. Entonces siempre aparecen los faraones en esta posición beligerante, en esta posición de ataque, como vemos aquí siempre, hacia los enemigos que están interior. Luego además estos pilonos tienen unas hendiduras que eran para colocar los estandartes que ondeaban, de los que no se ha conservado ninguno, pero más por estudios y demás sabemos que tendrían una altura de unos 60 metros más o menos, y sí que sabemos que serían el origen del símbolo o del signo jeroglífico para designar la palabra Dios. Claro, pero los templos habitualmente tenían solo una entrada, unos pilonos, por lo menos los templos más normales, los más pequeñitos, pero no todos los templos tienen un tamaño más pequeño. Los grandes templos van a tener más de una entrada. ¿Por qué? Porque lo que van a buscar es que puedan llegar al mayor número de fieles posibles. Porque como hemos comentado, marca la limitación entre el mundo terrenal y el mundo cósmico, el mundo de las divinidades, ¿no? Con lo cual, hasta aquí puede llegar cualquiera que quiera. Luego, después que detrás de los pinos, como vamos a ver, hay otro patio que es de acceso público, donde también puede entrar la gente común, pero a partir de ahí las salas interiores se van a ir haciendo cada vez más pequeñas y van a ser cada vez más restrictivas, a las que solo van pudiendo acceder sacerdotes de alto rango. Incluso en la última sala, como veremos, solo puede llegar el alto sacerdote y el faraón. Entonces, un templo que es de una divinidad, de una gran divinidad, de las grandes divinidades, o que tiene una gran afluencia de creyentes, va a necesitar más espacios. Estos espacios lo van a ir creando con sucesivas puertas, con sucesivos patios interiores con los pilones. De esta manera vamos a encontrar, como hay algunos templos que pueden tener 3, 4 entradas con pilonos. Nosotros aquí en Madrid, siempre tirando un poco hacia la tierra, ¿no?, tenemos el templo de Debod, que tendría, ese templo originalmente tendría 3 entradas de pilonos. Actualmente solo se conservan 2. Se conservarían la primera y la segunda. Entre la segunda y el propio templo habría una tercera entrada con pilonos, y lo que nos queda es simplemente lo que sería la puerta de acceso, y aquí a los lados estaría toda la superestructura que hemos visto antes. Estaría esto, que es lo que se ha perdido. Entonces, de esta manera tenemos aquí una representación de cómo serían estas entradas de un templo con una gran afluencia de creyentes, ¿no? Porque luego tenemos, esto es justo la vista interior, antes los acabamos de ver desde fuera, ¿no? Este sería el patio, donde aquí estarían los pilonos, los estandartes que hemos comentado, los colosos, donde donde podrían congregarse la gran mayoría de creyentes. Y luego pasamos a un patio interior con peristilo, es decir, con una pequeña, con un pasillo a los lados, por los laterales, con columnas, donde también podían acceder los clientes. Esto es de acceso público y es la última parte del templo propiamente dicha a la que podríamos acceder si no fuéramos parte del alto sacerdocio o un faraón. Este peristilo es una función de tránsito, que es el paso definitivo, como hemos comentado ya, entre el mundo terrenal y el mundo cósmico, divino. Y tiene una... A partir de aquí vamos a ver cómo sí que se articula todo el templo a partir de un eje que se va a seguir, que lo que pretendía era que todo estuviera bien organizado, pero claro, se nos plantea una pregunta, una duda. Si las salas interiores solo son de acceso público y todo esto sigue un eje, una vista, no en línea recta, aunque nosotros no podamos acceder, podemos ver el interior del templo, porque si no hay nada que nos obstruya. De hecho, después de esto está la sala hipóstila, que tiene un bosque de columnas,
que se creía que era para dificultar la vista, pero esto no interfiere en ningún momento porque, claro, el pasillo se mantiene. Entonces, ¿cómo consiguen evitar que los creyentes, los que no tienen derecho a acceder al interior, vean la imagen de la divinidad que está en la parte más central, la última parte del templo? Haciendo las salas cada vez más pequeñas y sobre todo haciéndolas oscuras, con muy poca visibilidad. De este modo, desde el exterior, desde este patio, desde este peristilo o patio exterior, no se ve el interior con claridad, no se puede vislumbrar la imagen de la divinidad, la estatua de la divinidad que estaría en el interior del todo. Y ahora ya pasamos a lo que serían las salas interiores, la parte prohibida a la gente de pie, al pueblo, en el que vamos a encontrar una serie de estancias, almacenes, pequeñas salas para hacer rituales, sacrificios y demás, y luego llegaremos al Sancta Sanctorum, que es donde está la imagen de la divinidad. Pero justo antes de este Sancta Sanctorum, o santuario, vamos a encontrar la sala de la barca, el santuario de la barca. Este santuario de la barca, dependiendo del templo, puede estar en una sala aparte, justo delante del Sancta Sanctorum, o puede formar parte del Sancta Sanctorum colocándose justo delante de la imagen de la divinidad. Se denomina sala de la barca porque aquí es donde se almacenaba, donde se guardaba la barca en la que se llevaría la estatua de la divinidad en procesión. Las estatuas de la divinidad salían cada determinado tiempo en procesión a través del Nilo para que los creyentes pudiesen verla, admirarla. Siempre iba muy tapada porque se consideraba que era impuro que les pudiese mirarla directamente, la gente del pueblo a pie, pero sí que se sacaba en procesión. Entonces, ¿cómo se llevaba en procesión? Como vemos aquí, se llevaba cargada con esta es una barca más o menos pequeña, se llevaba cargada a los hombros de los sacerdotes y se llevaba hasta el embarcadero, hemos visto, se embarcaba en una barca, se llevaba a partir de todo el Nilo y era una manera de llevarla en procesión propiamente dicho. Y esto a mí por lo menos me recuerda mucho, sobre todo viendo aquí esta imagen, a algo que nosotros acabamos prácticamente de vivir, que es la Semana Santa, con las procesiones, los costaleros, que sí pasa. En el fondo la idea sigue siendo la misma, llevarla a cuestas, ¿no? Llevarla a hombros, a través de una especie de barca, por así decirlo. Ahora esto ya no es una barca, ¿no? En los antiguos egipcios sí que sería la representación de una barca con una parte donde sí que llevarían a la imagen de la divinidad. En el fondo, obviamente a grandes rasgos, ¿no? Podemos estar viendo nos podemos hacer una idea de cómo sería este tipo de procesión, o por lo menos de cómo llevarían estas imágenes divinas. Y tras esto llegaríamos ya al propio santuario, el propio Sancta Sanctorum. En este caso vemos como la barca está justo delante donde estaría la imagen de la divinidad, que está aquí. Este santuario es de tipo naos y encontraríamos aquí la imagen de la divinidad, que solía estar hecha de oro para la mayoría de las divinidades, menos para las divinidades lunares, que está hecha de plata, por aquella asociación del color de la luna con el color de la propia plata. De esta manera vemos cómo se asemejan, o cómo los egipcios, según sus creencias, es la piel de las divinidades, como ellos lo representan con los materiales que tienen a su disposición, como es el oro y la plata. A esta sala solo podían acceder el alto sacerdote y el faraón. Es una sala que está totalmente restringida a todos aquellos que no tengan rangos, ya que serían impuros o no podrían acceder a ver la imagen de la divinidad que estaría ubicada aquí. Vale, bien. Entonces, esto sería un poco las partes básicas de los templos. Es decir, los templos tienen esta serie de elementos, cada uno juega un papel, como hemos ido viendo, tanto terrenal como cósmico, como divino, de protección, de evitar que entren los males. Bueno, se me olvida decirlo, los pilonos tienen una doble función. Esta doble función que vemos es, primero, la lógica que vemos según cómo está, es defensiva. Tú eres un saqueador o eres alguien que está atacando y te encuentras esta estructura y te cuesta bastante entrar. No es fácil entrar al interior del templo para robar las riquezas que tenga, para saquearlo. No es fácil. Y además también tiene una función más divina, que es la de evitar que el caos entre. Esa idea del caos, ¿no? De la destrucción, de que el mundo se acabe, que entre al templo, que al fin y al cabo es la relación, como hemos comentado, no es donde está la imagen de la divinidad, que es desde donde partiría la energía del mundo. Entonces, todas estas partes forman el conglomerado, ¿no? Las diferentes
la tipología de los templos. Pero claro, como he contado al principio, no creo ni que al principio llegara el primer arquitecto y dijera esto va a ser así durante los milenios, durante los siglos de los siglos, sino que poco a poco vamos a ver una evolución desde el imperio antiguo, desde los primeros templos, hasta la baja época, que en época de dominación romana, con los emperadores romanos, ptolomeos anteriores griegos, y esta evolución vamos a ir viendo cómo se van a ir añadiendo elementos, cómo va a ir cambiando y cómo se les van a ir otorgando diferentes funciones, que un poco ya las hemos comentado. Se añadirán otras nuevas funciones como los templos de los millones de años y demás. Aquí tenemos una imagen del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, que es uno de los más, yo creo que más conocidos, por supuesto, de los más visitados, de los más icónicos también. Y es uno de estos templos que he comentado, que es de los templos de los millones de años. Hasta ahora hemos dicho que los templos podían ser mortuorios, podían ser como la casa de la divinidad, sitio de retiro del faraón, centros de gobierno. En el Imperio Nuevo vamos a ver cómo los templos adoptan otra funcionalidad, por así decirlo, que es la de la casa de los millones de años, el templo de los millones de años. ¿Por qué? Porque para los egipcios era fundamental, para poder llegar al más allá una vez que habías muerto, tener un lugar de descanso que nadie lo perturbase. Ni los propios egipcios, ni saqueadores de tumbas, ni, en definitiva, nadie. Porque si te lo perturbaban, tú ya no tenías un lugar de descanso eterno y no podías acceder al más allá. Entonces, claro, venimos de épocas anteriores, en el Imperio Nuevo y en el Imperio Medio, donde los faraones lo que hacen es construirse grandes estructuras mortuorias, las pirámides, sin ir más lejos. Un saqueador de tumbas un poco avispado ve una pirámide y dice, ahí tiene que haber riquezas, yo voy a entrar como pueda, ya te han perturbado la tumba, tienes un pequeño problema para llegar al más allá, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en el Imperio Nuevo se va a dar un proceso en el que las tumbas se van a empezar a esconder en hipogeos, en el Valle de los Reyes, las tumbas, por ejemplo, de Tutankamón, ¿no? Y lo que van a hacer es, para poder seguir recibiendo ese culto diario que necesitan para poder estar más allá, van a construir este tipo de templos, estos templos de los que hace los millones de años, que de ahí les viene el nombre, porque es para recibir este culto, esos rituales, esas ofrendas diarias que necesitan durante toda la historia, durante todos los años, durante millones de años. Entonces, ¿cómo empiezan a surgir este tipo de templos que no están, están asociados a la tumba, al lugar de descanso del faraón, pero no están unidos intrínsecamente? No, la tumba no está aquí, la tumba está en otro sitio. Este es el paso definitivo que se da a evoluciones. Veremos ahora, cuando hablemos del Imperio Nuevo, veremos justo el paso previo, que es el templo de Montuhotep, que está justo al lado de este. Entonces, vamos a empezar por el principio, por el Imperio Antiguo, donde vamos a ver cómo los templos están asociados al lugar de descanso, al complejo funerario. En este caso, el complejo funerario sí que es una pirámide, como acabamos de comentar. Aquí estamos viendo lo que sería la pirámide de Kefren, la mayor, la de Giza, una reconstrucción, en el que vemos como sí que hay dos templos, el templo del valle y el templo solar, que está aquí, pero no se ve bien. Bueno, el templo del valle haría las veces de acceso al templo, sería lo que después hemos comentado como el embarcadero. Es por donde llegaría la barca y donde realizarían bajar las provisiones, las ofrendas, aquellos que lleguen para realizar tributos diarios y demás. Después encontraríamos la rampa de acceso, la vía procesionaria cubierta, como hemos mencionado, y llegaríamos al templo solar, donde se le realizaría también diferentes tipos de cultos, tanto a Ra como al faraón y demás. Aquí están asociados los templos al gran complejo funerario de la pirámide, que sí que es donde está enterrado el faraón. Luego pasaríamos ya al Imperio Medio, damos un pequeño salto temporal, donde vamos a encontrar una gran política constructiva religiosa. Esta política religiosa constructiva va a ser la mayor de toda la historia de Egipto, pero paradójicamente es de la que menos se conserva. Primero porque se ha reconstruido mucho, se ha reutilizado mucho los materiales de estos templos. Faraones posteriores van a utilizar partes, piedras, obeliscos, colosos, esculturas, en general, para reutilizarlas para sus propios templos, bien ubicados cerca o bien ubicados más lejos del sitio originario, con lo cual realmente del Imperio Medio conservamos muy pocos vestigios. Uno de los restos que mejor conservamos dentro de lo que cabe es el templo de Montuhotep II, que es el que tenemos aquí y el que se ve aquí un poquito.
Montuhotep II es el reunificador de Egipto, del Imperio Medio. Acabamos de pasar por un periodo intermedio conflictivo donde hay varias dinastías enfrentándose, y Montuhotep es el encargado de reunificar Egipto. Es un faraón importante por este motivo, porque ha conseguido reunificar Egipto, y él, sabiendo de esa constancia, hizo un gran templo, hizo su templo funerario del Bahari, que es el que aquí estamos viendo, que después tomará como ejemplo Hatshepsut, que por eso he puesto esta fotografía, porque aunque el de Hatshepsut es de mayor tamaño, vemos como es prácticamente igual, similar al de Montuhotep. Está realizado en terrazas con varias vías procesionarias de acceso. ¿Y por qué es importante este templo en especial? Primero, por la osadía de Montuhotep, porque es el primero que decide construir un templo en Deir el-Bahari, un sitio que es complicado de construir porque tiene la montaña, tiene la montaña muy pegada, hay que incluirla en el plan arquitectónico, en el plan constructivo, lo que supuso un pequeño gran problema a la hora de levantarlo. Además, es el primero que realiza así un templo tan descaradamente para relacionarlo con la tumba. Ya no solo es el paso de la pirámide y los templos delante, sino que el propio templo es para rendirle culto al faraón. Y porque es uno de los templos que todavía entraña algún pequeño misterio que todavía se está investigando cada vez más. Aquí tenemos una imagen de Montuhotep, y aquí tenemos lo que hablaba del pequeño misterio. Este templo en terrazas, que Hatshepsut no tiene esta culminación, no se sabe bien cómo terminaría la parte de la culminación de arriba, si sería bien una pirámide, si sería una mastaba o sería una colina primigenia. Además, hay teorías recientes que apuntan a que no sería ninguna de estas tres, sino que lo que habría sería dos obeliscos, de los que no se ha conservado nada, que permitirían una apertura por la cual atravesaría los rayos del sol. ¿Y por qué esta teoría está surgiendo últimamente? Porque, si vemos, este es el plano, aquí estaría la capilla funeraria, esta sería la primera terraza, la segunda, y aquí estaría la estructura. Si aquí ponemos, a ver si apunto bien, si aquí ponemos cualquiera de las tres que hemos mencionado, tanto una pirámide como una mastaba o una colina, imitando la colina primigenia donde surgió todo el mundo, tendríamos primero un problema de peso, de que no sostendría la estructura, pero hay varios apuntes, varios restos que podrían apuntar a que sí que podría soportarlo, pero taparía totalmente la incidencia del sol, siguiendo toda la vía, atravesando todo hasta llegar a la capilla. Está perfectamente alineada con el horizonte, por justo donde se oculta el sol, de esta manera en el solsticio de invierno. Entonces, si tenemos alguna de estas estructuras, a no ser que la mastaba se podría mantener un poco, manteniendo un pasillo, una abertura, ¿no?, para que atravesara el rayo del sol, una pirámide es prácticamente imposible, no permitiría el paso de la luz, al igual que una colina. Con lo cual, dos obeliscos colocados a ambos lados permitiría perfectamente el paso de la luz hacia el interior del templo. De esta manera, esta teoría parece que sí que podría tener más sentido por la orientación que tiene el templo y su alineación con el solsticio de invierno. Pero cualquiera de las teorías que he mencionado son factibles. Y además, bueno, luego el templo de Montuhotep es un templo que no solo tiene enterrado a Montuhotep, sino que tiene enterrado a su alrededor, a lo largo de todo el templo, a aquellas personas más cercanas a él y sobre todo a una gran cantidad de mujeres, que todas ellas poseen el título de mujer del faraón, con lo cual es complicado ver o saber cuál es realmente la mujer del faraón. Seguramente sea algunas de las que están enterradas por esta zona, ya que es la más cercana al faraón, pero en total se pueden contabilizar como 6 o 7, por lo menos, mujeres del faraón. Entonces, bueno, es un templo que empieza el cambio, todavía es muy arcaizante en las formas que tiene, pero se empieza a ver ese cambio en la ideología que hemos ido comentando, del templo asociado al conjunto funerario a ser el del templo donde se realiza el tributo o las ofrendas, los rituales al faraón. Pero en el Imperio Medio no solo encontramos la importancia a Montuhotep con su gran política constructiva, sino que también tenemos a Sesostris I, que es faraón de la siguiente dinastía, de la 12ª, que realizó muchísimas construcciones a lo largo de todo el Nilo, desde el delta hasta Elefantina, y lo que se conserva es la capilla blanca en Tebas, o un obelisco
de Heliópolis, que es la única muestra que queda del templo funerario, del complejo templario que levantó en la ciudad. Y de aquí vamos a pasar ya directamente al Imperio Nuevo, y haciendo un poco esa comparación, esa simbología, volvemos al templo de Hatshepsut, ¿no? Acabamos de ver el templo de Montuhotep en el Imperio Medio, ahora vemos el templo, otra comparativa donde vemos aquí el templo de Montuhotep y aquí el templo de Hatshepsut. La idea, la concepción del templo de Hatshepsut es propiamente vamos a decirlo así, no es una copia del templo de Montuhotep. Obviamente a mayor escala, tiene más terrazas, tiene varias vías de acceso. Claro, con el Imperio Nuevo empieza esta tendencia que hemos comentado al principio, ¿no? La de esconder las tumbas y abrir un templo de los millones de años, un templo funerario donde realizar los cultos, las ofrendas, el culto diario, ir a visitar al faraón o al alma del faraón, el Ka, al Ba. Con lo cual vamos a ver un gran aumento de política constructiva de templos. Se van a reutilizar mucho de los materiales del templo del Imperio Medio, como hemos comentado, y también se van a crear muchos templos locales para satisfacer las necesidades de la población local, más allá de los grandes templos que se van a construir, como el de Karnak o el de Luxor, que se van a ver ampliados, que van a aparecer nuevas estancias. Luego está también el Ramesseum, que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un momento de bonanza en Egipto. Es un momento en el que hay una gran expansión política y sobre todo económica, con lo cual va a permitir que todos los faraones se puedan permitir el lujo de construir numerosos templos a su nombre, a las divinidades a los que ellos son, de las que son más creyentes, más afines de la divinidad de donde ellos son. Entonces todo esto va a permitir que veamos un gran aumento, definitivo un gran aumento de temblor. Además, en este momento, en el Imperio Medio, es cuando se va a adoptar esta forma de típica, el modelo, pongámosle comillas, de templo egipcio. Las partes que hemos visto al principio, con el embarcadero, la vía procesional, el obelisco, los colosos, los pilonos y demás, toda esa estructura es ahora cuando se va a consolidar como templo modelo. Hasta ahora hemos ido viendo como en el Imperio Antiguo no había un embarcadero, había un templo del valle. Como Mentuhotep no tiene sí que mantiene la estructura, el eje, ¿no? Pero introduce las terrazas, introduce una superestructura y demás. Y es ahora cuando sí que vamos a encontrar esa estructura típica, tipológica de los templos. Aquí lo vemos perfectamente. Este es el Ramesseum. Vemos perfectamente el eje que comentaba al principio hacia el interior. Los patios con el peristilo y luego toda la serie de salas, almacenes, estancias alrededor. Además, ahora en el Imperio Medio se van a construir los muros alrededor del recinto templario, que es lo que vemos aquí reconstruido, que le van a dar ese aspecto de verdadera fortaleza, de algo realmente inexpugnable. Ya no solo vamos a tener los pilonos impresionantes delante, de gran tamaño, sino que se va a rodear todo con un muro similando una fortaleza, una muralla. Pero además tiene estos salientes, estas típicas como si fueran las torres defensivas de cualquier complejo amurallado. Son unos complejos amurallados, unas murallas que no se han conservado en su mayoría. Hace unos cuantos años se sacó un trozo de muralla de unos 200 metros en Karnak, pero no se conoce mucho más material arqueológico de estas grandes murallas. Pero sí que tenemos pequeñas representaciones en lo que es la cultura material. Aquí estamos viendo la representación de un cuenco, de una vasija, en la que encontramos esta muralla, ¿vale?, con los torreones defensivos, y tiene una inscripción y unas orejas. ¿Qué es lo que dice la inscripción? La inscripción dice rezadle en el gran corredor exterior, desde aquí oirá la oración. Y además las orejas. ¿Qué es lo que entendemos con todo esto? Que sí, estas grandes murallas darían o buscarían ese sentido defensivo, de superestructura defensiva totalmente inexpugnable. Pero también es un sitio donde podían acudir los creyentes a rezarle a la divinidad. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. Tú no puedes acceder, como gente de a pie, no puedes acceder al interior del templo. Entonces, si es un sitio con una gran afluencia de creyentes,
obviamente va a congregar a gente por todos los lados. Tú, con estas inscripciones y con estas orejas, lo que estamos viendo es que era también el sitio para pedirle, para realizarle ofrendas, para hablar con la divinidad de la gente de a pie, no tener que ir ante el coloso, ante el obelisco, ante la entrada, sino desde aquí, si tú le realizas una oración a la divinidad, ella la va a oír. Y esto se refuerza además con la presencia de las orejas, unas orejas totalmente antropomorfas, ¿no? Todos reconocemos, todas las reconocemos. Con lo cual tenemos esta idea, ¿no?, de no solo aspecto defensivo, sino también dentro de la concepción religiosa, ¿no? Seguimos con esa doble funcionalidad de cada una de las partes de los templos, una terrenal y una divina. Y luego ya, por último, pasamos a la baja época, la época ya del tercer periodo intermedio, la época de dominación grecorromana. Es la época, o son épocas en las que Egipto va a vivir bajo la dominación de dinastías exteriores. Vamos a tener a los persas, van a estar los griegos, van a estar los propios emperadores romanos. ¿Qué es lo que van a hacer? Todas estas dinastías que no son propiamente egipcios, lo que van a buscar es afianzarse en el poder, van a buscar relacionarse con el pueblo al que están gobernando. ¿Y cómo lo van a hacer? Con una política constructiva templaria. Ellos van a imitar la manera de construir de los egipcios los templos. Este es un templo de Darío, el padre de Jerjes, que Jerjes a todos yo creo que más o menos lo conocemos, es el de las guerras médicas, es el de la película de 300, seguro que ya sabéis de quién hablo, ¿vale? En 300 sale como un hombre totalmente rasurado, se cree que llevaba una prominente barba, pero bueno, esos temas de otro... ese es otro tema. Vale, pues Darío I, su padre, realizó este templo en el oasis de Karga, es un templo de Ibis, y vemos que es totalmente egipcio, aunque él sea un gobernante persa, el imperio persa, es una aqueménida, vemos como sí que tendría lo que sería la entrada monumental con los pilonos que se han perdido, el eje con varias entradas, al fondo estaría el templo con las diferentes estancias, es decir, él busca mantenerse en el poder, él busca que los egipcios no se le rebelen, sabemos que no va a ser así, ¿vale?, no están bien vistos, pero sí que van a buscar esa manera de legitimarse en el poder, diciendo, vale, yo soy externo, pero sigo tus culturas, sigo tus ritos, sigo tu manera de construir templos, porque al fin y al cabo la religión siempre es un punto muy importante y un punto con el que es más fácil entrar en un pueblo del que tú eres externo que intentar imponer tus propias divinidades, ¿no? Luego, tras esto, llegaríamos ya a la época grecorromana y principalmente primero Alejandro Magno con la conquista de Egipto, después los Ptolomeos, que es la dinastía que va a suceder. Ptolomeo es un general de Alejandro que le va a suceder y se va a quedar con el gobierno de Egipto y va a empezar la dinastía tolemaica, que va a llegar hasta la época de los romanos, que van a ser quienes le sucederán. Y a partir de aquí podemos empezar a hablar de una decadencia gloriosa. ¿Por qué decadencia gloriosa? Porque va a ser una de las épocas en las que más se van a construir también templos, se va a reutilizar mucho material y van a mantener la tipología que hemos ido viendo hasta ahora. De esta manera los ptolomeos van a realizar muchísimas construcciones como este Mamisi. Los Mamisi son una estructura que se introduce en la que se representa el nacimiento de Horus. Es una sala donde se representa este nacimiento de la divinidad. Y luego ya los romanos, aparte de llevarse muchísimos obeliscos, como ya hemos comentado, el del Vaticano, otros tantos que están repartidos por Europa, en París, en Roma y varios también, lo que van a realizar es pequeños templos, pequeños accesos. Van a reutilizar mucho los templos para otros fines. Por ejemplo, el templo de Luxor se va a utilizar como campamento militar en un momento determinado. Se van a realizar pequeñas capillas con imágenes de divinidades romanas. Es decir, los romanos van a reutilizar mucho lo ya preexistente, lo que ya está en Egipto, para utilizarlo en su propio beneficio, tanto político como económico, como social, como religioso. Pero esto no les va a prohibir ni inhibir de realizar diferentes construcciones, como tenemos aquí el templo de Isis en Filé, realizado por Trajano, y que se realizó como una entrada monumental al templo de Isis que está en este lugar. Y es lo que tenemos aquí actualmente.
Luego también lo que vamos a encontrar que van a hacer mucho los sacerdotes egipcios en época romana y también algunos sacerdotes romanos son los que se conocen como favisa. Estas favisas son pequeños hoyos donde se van a guardar objetos de valor relacionados con las divinidades, estatuas, pequeños amuletos, utensilios para los rituales. Entonces estos se van a ocultar dentro de los territorios del propio templo. De esta manera la imagen de la divinidad, los objetos asociados a la divinidad siguen estando en el templo, pero están más libres o más cuidados de que cualquier romano, de cualquiera que lo saque, en este caso en tiempos posteriores, se lo lleve. Es una manera de preservar la cultura, los materiales, al fin y al cabo a lo que tú te dedicas siendo sacerdote, ¿no? Que es tu templo, tu divinidad, sus objetos, la imagen a la que al fin y al cabo realizas los rituales y los sacrificios. Entonces, bueno, terminando, ya hemos visto un poco todo lo que es el sistema templario, ¿vale? de Egipto. Hemos visto cómo cada uno de los elementos que tiene Egipto juega un papel, tanto terrenal como divino, como cósmico. Todo juega un papel fundamental, todo entra en acción en esta ideología, en esta idea que tienen los egipcios del mundo del más allá. Todo tiene un valor, todo tiene un significado. Especialmente los elementos que están ya a partir desde la entrada hacia el interior. Porque es realmente donde la religión egipcia, donde los hombres entran en contacto con la divinidad. Es como una manera de comunicarse. Es la manera también de preservar que el caos no inunde, no llene Egipto y sea el fin de los tiempos, que para los egipcios era lo peor. Pues hemos visto cómo los templos tenían una serie de funcionalidades para los templos, cómo estas se van adaptando a lo que ellos necesitan. Empiezan siendo simplemente los templos del valle, zonas de acceso, los templos solares dedicados a Ra, y terminan convirtiéndose en los grandes templos funerarios, los templos de los millones de años que hemos visto. Con lo cual, los templos son una parte indispensable, una parte importante de la cultura egipcia, sin la cual seguramente no habría tenido la misma concepción o la misma evolución. Y bueno, espero que os haya gustado.